En tomar asiento, hermanos. Muy amable, muchísimas gracias, hermano. Bueno, mientras los niños salen a su salón, queremos decirles a todos ustedes, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Estamos muy agradecidos porque en esta mañana podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos nosotros también venir a su presencia en oración y pedirle de su bendición. Campamento de Dios es una iglesia, mis amados hermanos, que se ha propuesto ser de bendición para todas las familias. Ese es el propósito de Dios al haber llamado a Abraham para hacer de él una gran nación, para bendecirle y para que a través de él todas las familias de la tierra fuesen bendecidas. Usted y yo somos bendecidos y Dios nos invita a que siempre seamos bendición a otros. Así es de que estamos muy agradecidos con Dios porque la presencia de cada uno de ustedes ya es una bendición. Y esta iglesia quiere ser una bendición para ustedes. Tenemos algunas personas que nos están visitando en esta mañana. Aquí una señorita a quien yo pensé que venía por primera vez, pero me dicen que no, que ya ha venido en otras ocasiones, pero le damos la bienvenida. Ya en su momento probablemente vayan a dar una bienvenida oficial, pero ya desde ahorita pueden darle un aplauso de bienvenida a la hermana, ¿verdad? Dios le bendiga. No veo aquí más que caras conocidas y yo estoy equivocado. A mí no me habían dicho que yo diera la bienvenida, yo no estoy encargado de eso, no tengo las tarjetitas, ya habrá, ¿verdad? Pero tenemos aquí dos familias que nos están visitando, tienen a sus pequeñitos, los otros, las mamás ya salieron, ¿verdad? Y los hermanos también me pidieron que les diera la bienvenida. So, you're welcome this morning, and it is a blessing to have you here in this church, Campamento de Dios, envisioned to be a blessing for all the families. So you are welcome this morning, and may the Lord bless abundantly your family and your kids. You're welcome always. Bienvenidos, hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor, hermanos. Queremos que cuando usted venga aquí a adorar a nuestro Dios, usted pueda encontrar el alimento para su alma. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo número 20, y vamos a reflexionar en esta mañana en este pasaje. Éxodo, capítulo número 20. ¿Quién me puede decir qué es lo que encontramos aquí en Éxodo, capítulo número 20? ¿Perdón? Los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Bien, mis amados hermanos, mire, hace unos días yo leí por ahí en Facebook alguien puso ahí un post y me hizo reflexionar, porque cuando iba a llegar el 10 de mayo, cuando yo era chico, entonces empezaba a ahorrar para comprarle un regalo a mi mamá. Y bueno, pensaba como casi todos los niños, ¿verdad? ¿Cuáles sartenes serán los que más le gustan a mi mamá, no? La plancha de mi mamá ya está muy viejita, entonces voy a ahorrar este año para comprarle una plancha a mi mamá. Y yo no sé si usted hacía eso, yo sí lo viví, y cuando leí ese post me acordé de esa gran verdad. Y el post que estaba allí en el Facebook decía, hijo, quiero recordarte que cuando yo quiero salir a la calle, no necesito una plancha. Si estás pensando regalarme algo, cuando yo voy a reunirme con mis amigas y disfrutar un poco del tiempo, yo quiero recordarte que no necesito unos sartenes nuevos. Y me trajo a la mente, hermanos, y bueno, a través de los años hemos enseñado y hemos predicado muchas cosas. Esta mañana yo no quiero dirigirme a las mamás. Hay, por supuesto, muchos ejemplos en la Biblia de
de madres que nos inspiran, pero en esta mañana quiero dirigirme a los hijos y a las hijas, porque ellas no necesitan tanto de esos sartenes y de esas planchas. Necesitan de un regalo especial que a ellas les pueda ser útil. Y en esta mañana yo quiero reflexionar entonces, y los consejos son para los hijos. Probablemente usted es mamá, pero también es hija. Así es de que no se va a escapar también de estos consejos. Así es de que vamos a enfocarnos en ello, y quiero invitarle a que por favor, ahí en el capítulo número 20 de Éxodo, usted lea conmigo el versículo número 12, donde la palabra de nuestro Dios dice así. Solamente vamos a leer el versículo número 12 del capítulo 20. Vamos a leerlo, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Padre, al reflexionar en esta mañana en tu palabra, queremos que por favor tú nos guíes, que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos alimentes, Señor, y que saliendo de aquí nosotros podamos ser mejores hijos para ti, mejores hijos para nuestros padres, mejores hijos de Dios, que podamos ser sal y luz en medio de este mundo. Bendice a Campamento de Dios, a cada una de las familias aquí reunidas y representadas, y Señor del cielo, tú seas exaltado. Tú eres el Padre nuestro que estás en los cielos, y a ti acudimos en este momento en el poder de la preciosa sangre de tu Hijo nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos y hermanas, de todos es bien sabido que el Día de las Madres es una festividad muy importante en todas las culturas. No quisiéramos pasar por alto entonces en este domingo, aquí en Campamento de Dios, porque ya está muy próxima la celebración y no quisiéramos pasarlo por alto. Y queremos afirmarle una vez más que Campamento de Dios anhela, desea, ora a Dios, pide a Dios. Cada cosa que hace, la hace con el propósito de que Campamento de Dios pueda ser una bendición para su familia. Así es de que una vez que hemos dado lectura aquí a este pasaje bíblico, honra a tu padre y a tu madre para que tus días, dice, se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el quinto de los 10 mandamientos. Es el quinto mandamiento que Dios le entregó a los hijos de Israel mientras ellos iban en el peregrinaje cuando los libertó de la esclavitud de Egipto, cuando ellos iban en el Éxodo. Y el Señor dice en su palabra que aunque es el quinto mandamiento de los 10, este es el primer mandamiento con promesa. O sea, de los 10, este es el primero que tiene una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así es de que yo le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Desea usted que le vaya bien en la vida? Dios no se equivoca. ¿Quiere usted ser grandemente bendecido todos los días de su vida? Dios no se equivoca. Así es de que en esta mañana yo quiero desafiarle a que si usted quiere ser bendecido por Dios, ya no le digo que no deje de hacerlo, pero ya no le diga a otros hermanos que oren por usted. Haga lo que Dios en su palabra dice y que Él se ha comprometido para bendecir su familia, para bendecir su vida, para bendecirle a usted en la tierra donde Él le introduce. ¿Me entiende? Es el primer mandamiento
con promesa. Así es de que, amados hermanos, hermanas, mire, este primer mandamiento con promesa de honrar al padre y a la madre, y yo me voy a enfocar en la madre en este día porque es el asunto que nos ocupa. El diccionario de la Real Academia Española define honrar, es una palabra que viene del latín, honorare, es de la palabra latina honorare, honrar. Esto no significa otra cosa más que respetar a alguien. Lo que significa es enaltecer o premiar a alguien por algo. Premiar, enaltecer, dar honor. Es dar honor o celebridad, dar valor, respeto o pagar tributo. ¿Qué tal? Ahora está mejor, ¿no? Entonces, ¿qué significa, hermanos, honrar? Respetar. ¿Qué significa? ¿Perdón? Premiar, ¿ok? ¿Qué más significa? Valorar, enaltecer, pagar tributo. Amados hermanos, hermanas, la responsabilidad de honrar a su madre empieza desde que usted es un niño. Ahí empieza esa responsabilidad. Y es responsabilidad de nosotros los adultos enseñar a los hijos desde pequeños a respetar a su madre. Miren, nosotros hemos tenido la experiencia, mis amados hermanos, de pastorear varias iglesias y en algunas hemos visto algunas situaciones que a veces, pues, son deplorables, ¿no? Un niño pequeñito de 2 años y medio, dándole de patadas a su mamá en la espinilla y el papá ahí tranquilo, ¿sí? Hemos tenido la experiencia de ver a un padre, por ejemplo, de que el niño anda echando maromas y haciendo lo que quiere y jalándole el pelo a la mamá y el papá. Marquitos, tranquilo, Marquitos. ¿Y Marquitos qué es lo que hace? No, hombre, si se pone a temblar cada vez que su papá le habla. Pues Marquitos le sigue dando, ¿no? Y echando maroma y teatro ahí. Amados hermanos, es responsabilidad de nosotros los adultos enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos y sobre todo con sus padres, con su madre. Es responsabilidad, amados hermanos, de nosotros los adultos enseñar a los hijos desde pequeños a respetar a su madre. He escuchado a algunos niños que les dicen, mire, unas palabras de este tamaño. Yo no las repito porque yo no sé hablar en ese idioma. Hacía muchos años que quise aprenderlo, pero nunca lo aprendí, ¿sí? No, así es de que no se las puedo repetir. Pero oiga, de verdad que se queda uno sorprendido de ver esas situaciones. Por supuesto que también, entonces, debemos de respetar a la madre y al padre. Y debemos de enseñar a nuestros hijos. Y enseñarles también a respetar a cualquier otra persona que sea adulta o a un niño. Por eso a veces los niños se pelean tanto entre ellos porque no hay quien les esté enseñando que eso no es correcto. Pero Dios en su palabra dice que el niño, el joven, el adulto debe de aprender a honrar a su padre y a su madre para ser bendecido. Y en esta mañana, cuando nosotros estamos celebrando, queremos celebrar el Día de la Madre, el mejor regalo que usted le puede dar es respeto, honra, reverencia, tributo a su madre. Y que enseñemos a nuestros hijos a ellos. Honrar a la madre es una responsabilidad divina que continúa, nunca deja de ser, continúa hasta el día en que nosotros pasemos de esta vida a la vida eterna. El día que nosotros dejemos aquí esta tierra,
cuando nosotros estemos en el cielo con nuestro Dios. Allí termina nuestra responsabilidad. Con esto quiero decir que si usted está casado, ya no vive con su mamá, no importa, usted debe darle honra, debe darle respeto, debe darle tributo a su mamá. Bien, ¿qué nos enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos, en la vida de Jesús? Yo quiero reflexionar en un maravilloso ejemplo, la vida del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que Él se condujo? Abra por favor su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 2, el Evangelio de San Lucas, capítulo número 2, y vamos a leer, le quiero pedir que por favor siga con su vista, voy a leer yo los siguientes versículos, del 41 en adelante, hasta el 52, Lucas capítulo número 2, dice, a partir del versículo 41, iban sus padres, o sea, los padres del Señor Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, observe, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre toda la demás gente que había ido también a adorar a Jerusalén, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. De repente se dieron cuenta, no viene aquí entre los demás, no está con los familiares, se dieron cuenta y regresaron a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en la vida de Jesús respecto al cumplimiento del 5º mandamiento? Nos enseña que honrar debe ser demostrado mediante obediencia y madurez en la adolescencia. Tenía 12 años. Miren, mis amados hermanos, existe en la Biblia solamente una historia respecto a la adolescencia, a la niñez del Señor Jesús, pero es una historia muy ilustrativa. Jesús, dice la Escritura, que tenía 12 años de edad y fue con sus padres al templo. Quiera Dios que los padres de hoy en día puedan ser esa clase de ejemplo también para llevar a sus hijos desde pequeños al templo y no solamente vayan y después los alcanzo, porque muchos mandan a sus hijos y les dicen después los alcanzo y nunca los alcanzan, solamente los mandan al templo. Dice la Escritura que Jesús tenía 12 años, iba con sus padres al templo a adorar a Dios. Y esto fue la celebración de la fiesta de la Pascua, la cual recordamos la semana pasada, la conmemoración de la fiesta de la Pascua. Esta era una de esas. Después que la festividad en Jerusalén se había acabado, dice la Biblia que la familia comenzó su viaje de regreso a casa. Ellos habían viajado para ir a Jerusalén a adorar. Y al final del primer día de viaje, dice la Biblia que María y José se dieron cuenta
que Jesús no estaba con ellos. Entonces regresaron preocupados a Jerusalén. Después de 3 días le encontraron a Jesús ahí en el templo. Pero yo quiero que usted observe que a muy temprana edad el Señor Jesús sabía que tenía un llamado muy especial que aún ni sus mismos padres terrenales entendían. Pero como vemos nosotros aquí, en sus años de adolescencia, y yo creo que son los más difíciles para los padres, ¿no? Yo puedo recordar la experiencia de mi mamá y de mi papá cuando yo tenía 12 años. Mi papá siempre me decía, ten mucho cuidado, hijo, porque a ti se te hace muy chiquito el mar, me decía mi papá. Se te hace muy chiquito el mar para echarte un buche. Vas a crecer y vas a entender muchas cosas en la vida. A veces cuando estamos jóvenes, cuando somos adolescentes, no estimamos y no valoramos muchas cosas. Recuerdo los dolores de cabeza que le daba a mi mamá. Pero aquí la Biblia nos enseña a nosotros del ejemplo del Señor Jesucristo en la adolescencia, en sus años de adolescencia. Dice que Él fue obediente. La Biblia dice que Él fue respetuoso con sus padres y les obedeció. Aquí viene la aplicación, mis amados hermanos. Jóvenes, su mamá no necesita hoy que le regale unos sartenes. Su mamá no necesita que usted piense en regalarle una plancha. Si lo puede hacer, hágalo. Pero lo que más ella necesita es que usted le muestre sujeción, respeto, obediencia y le tribute honor. Ese es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Es bueno darle a su mamá en este día una tarjeta? ¿Es bueno comprarle un ramo de rosas? Sería muy bueno que usted la invitara a cenar o a comer fuera de casa para que ella no tenga que cocinar. Sería muy bueno. Hágalo, por favor. Pero les garantizo que tendrá mayor valor para ella que ustedes aprendan a ser lo suficientemente maduros para obedecer las instrucciones básicas de la vida que les da los 365 días del año. Y ese será el mejor regalo que le pueda dar a su mamá. Cuando usted obedece, usted le está dando honra a su madre. Y más importante que todas estas cosas, está siendo obediente a Dios. Porque Dios en su palabra dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes la larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. En segundo lugar, yo quisiera reflexionar con ustedes en otro pasaje. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos, respecto al cumplimiento del quinto mandamiento? Nos enseña en la vida del Señor Jesús, y quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 2, en el Evangelio de San Juan. Voy a permitirme darle lectura a esta porción, empezando con el versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala.
y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mire, dice la Biblia que esta escena sucedió en el principio del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. O sea, fue 18 años más tarde de la primera en la que ya mencionamos, cuando tenía 12. 18 años más tarde, cuando el Señor Jesús empieza su ministerio terrenal, a la edad de 30 años aproximadamente, es que sucede esto. Sabemos que Jesús creció en sabiduría, dice la Escritura, en estatura, creció también en favor con Dios y también con los hombres, mientras que maduraba. A los 30 años de edad, entonces, cuando estamos leyendo este pasaje, ya él tiene 30 años de edad, para que continúen con la tarea, va y es bautizado por Juan el Bautista y anuncia el comienzo de su ministerio. Unos días después, Jesús y su familia son invitados a una boda en Caná, dice la Escritura, a donde ellos fueron. Y durante la celebración, durante la recepción, en aquella fiesta, se acabó el vino. Esto era, por supuesto, una situación bochornosa, muy vergonzosa, que en la fiesta no hubiera lo que se necesitaba. Dice la Escritura que María fue a buscar a Jesús y entonces le pide que resuelva un problema. Y la respuesta del Señor Jesucristo en aquel momento fue, en su tiempo, que su tiempo no había llegado todavía. Al decir esto, el Señor Jesús afirmó su independencia de su madre y que él no estaba atado a los deseos de su madre o a la agenda de su mamá. Mas, sin embargo, María les dice a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Y Jesús entonces responde con su primer milagro. Convierte el agua en vino en respuesta a aquella petición y a aquella necesidad. Ahora, esa es la historia. Y yo quiero dar aquí a todos nosotros que tenemos una madre, o que algunos quizá la tuvieron, pero aquí vemos una aplicación particularmente para ustedes jóvenes, que la mayoría tendrán a su madre, y que en este día lo que menos ellos necesitan es un sartén o una plancha. Lo que ellos necesitan es que ustedes tomen en consideración esta enseñanza. Y la aplicación es la siguiente. Miren, van a venir momentos en su vida cuando usted piense, como yo lo pensé también, y seguramente algunos de los adultos que están aquí conmigo se identificarán de la misma manera. Cuando usted piense que su mamá está interfiriendo en su vida de adulto, usted ya creció. En los Estados Unidos los muchachos desde muy pequeños dicen, let me alone. ¿Sí? Es lo que aprenden a decir, y desde bien chiquititos, let me alone. Hay muchos jóvenes también que aquí no se los dicen en inglés, pero sí les dicen a sus papás, a sus mamás, ¿no? Que no interfieran en su vida. Ya son adultos. Ya son adultos, pero todavía están dependiendo de los padres, que les compren sus zapatos, que les compren la ropa, o como me dijo una sobrina, tiene 30 años de edad, yo sé que me lo dijo de broma, pero dice, tío, pues aquí estoy todavía. Yo que me quiero independizar, pero mis papás no se quieren salir de la casa.
A veces queremos nosotros entonces, hermanos, como mi sobrina, mostrar independencia, ¿sí? Ya hemos crecido, ya no soy aquel niño que fueron a buscar cuando tenía 12 años. Ahora tengo 30. Déjame vivir mi vida. Vendrán momentos en la vida cuando usted piense que su mamá está interfiriendo en su vida de adulto. Pero mire, yo quiero decirle que aunque no podemos negar, porque no lo podemos negar, hay madres que son extremadamente dominantes, ¿sí? Que a veces no quieren ni siquiera dejar respirar a los hijos. A veces no quieren ni siquiera dejar respirar a las hijas. Ya vi que algunos lo hicieron. Puede ser que esa sea una realidad, mis amados hermanos. Sin embargo, será su responsabilidad demostrar suficiente madurez para ignorar algunas situaciones particulares y seguir adelante, permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de su vida y usted pueda mostrar mansedumbre, paciencia, templanza, ante todo el fruto del Espíritu, amor. En otras ocasiones, puede ser que no sea la culpa de la mamá que quiere tener el control de todas las cosas. En otras ocasiones, es bien sabido, es nuestra culpa, es nuestra responsabilidad. Actuamos mal, obramos mal y estamos provocando una situación incómoda en la familia. Es nuestra responsabilidad y nuestra madre tiene razón. De repente va a llegar el momento en la vida en el que los jóvenes han madurado y ahora quieren establecer su independencia. A veces, jóvenes, cuando su madre pareciera que está interfiriendo, como parecía ser en la vida del Señor Jesús, su madre interfiriendo, pues ¿qué tienes conmigo? La hora no ha llegado. Sin embargo, mis amados hermanos, ella estaba en lo correcto. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo número 20, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio menosprecia a su madre. Fíjese que sabio es el Señor. Dice, el hijo sabio alegra a su padre. ¿A poco no es cierto que nosotros los padres, mis amados hermanos, somos los que más andamos? Mire ya mi hijo lo que hace, mire mi hijo, mire, ya hasta puede andar en la bicicleta solito, ya tiene equilibrio, ¿sí? ¿Se ha fijado en eso? Mira, mi hijo ya puede manejar un carro, ¿se ha fijado en eso? Y entonces los muchachos van creciendo y quien los quiere es el papá. El hijo sabio alegra al padre, el padre se siente bien alegre. Y luego dice que el hijo necio, ¿qué dice? Menosprecia a su madre. Porque normalmente es la mamá la que le está llamando la atención. Porque normalmente es la mamá la que le está diciendo, pues no es justo que tú hagas esto. Normalmente es la mamá la que está haciendo o la que asume ese papel. Pero yo quiero decirle en el nombre de Dios que a veces cuando su madre pareciera que está interfiriendo, amados hermanos, dele respeto a su madre, se merece y tenga usted la buena disposición de hacer las cosas que su madre le pida que haga. Hágalo y hágalo de buen gusto. Usted será el primero bendecido, porque Dios en su palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dios le quiere bendecir. Entonces este es el consejo que Dios tiene, el segundo consejo. Amados hermanos, su mamá no necesita una plancha,
no necesita tampoco un sartén. Su mamá necesita que usted la tenga en alta estima, que la tenga en respeto, que le dé honra, porque de esta manera usted recibirá grande bendición de parte de nuestro Dios. No, ya vamos en la tercera, hermano Sam. Ya confundí al hermano Sam. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos, en la vida de Jesús respecto al cumplimiento del quinto mandamiento? Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Marcos. Vamos a ver otro ejemplo. Capítulo 3, versículo 20 al 22, y después continuaré en el 31 al 35. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, venían a prender al Señor Jesucristo. Dice, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Está hablando del Señor Jesús. En el versículo 31 de ese mismo capítulo dice, no solamente vinieron los judíos, dice en el versículo 31, vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él le decía, tu madre y tus hermanos te buscan, están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí leemos en este pasaje, mis amados hermanos, un incidente en el ministerio del Señor Jesucristo, un incidente que se suscita entre Jesús y su madre. Su madre estaba completamente equivocada. O sea, yo quiero que observe que los judíos estaban equivocados y la madre del Señor Jesús estaba completamente equivocada. ¿Sí? Puede ser que en ocasiones su madre esté completamente equivocada, pero vamos a ver cuál es la lección y cuál aplicación en la vida del Señor Jesús. Mire, dice este texto que la popularidad del Señor Jesucristo había comenzado a crecer tanto y que los rumores empezaron a circular que Él era el Mesías. Su madre y sus hermanos entonces escucharon lo que estaba pasando y se sintieron mal. Y la Biblia dice que los hermanos menores de Jesús, pues igual que su madre en este tiempo, ellos no creían que Él era el Mesías. Ellos no creían que Él era el Mesías. Ellos creían, igual que la gente decía, está fuera de sí, dice que Él es el Mesías. Así es de que los hermanos de Jesús se ofendieron ante la conclusión de que Él era el Mesías. Entonces ellos vinieron a donde estaba toda la gente ahí en derredor del Señor Jesús y para tomar control de la situación. Entonces pensaban que Jesús se había vuelto loco. Eso era lo que pensaban, dice la Biblia, que se había vuelto loco. Ellos entonces debieron haber convencido a María de que la vida de Jesús estaba en peligro. O sea, Jesús estaba diciendo eso, el pueblo lo iba a matar. Jesús estaba diciendo eso, el pueblo se le iba a ir encima. Entonces, mis amados hermanos, salieron entonces a buscar al Señor Jesús y lo encontraron. ¿Cuál es la aplicación en este pasaje, en este suceso? Yo quiero decirle que su mamá no necesita de una plancha
o de un sartén. Lo que su mamá necesita es que usted sea paciente y tolerante cuando su mamá está equivocada. ¿Me expliqué, jóvenes? ¿Me expliqué, jóvenes? Pues yo no oigo, a ustedes les gusta mucho aplaudir y no oigo que nadie aplauda. Kevin, ¿qué pasó? Yo oigo que les gusta decir amén, pero no oigo quien diga amén. Sí. Jóvenes, su mamá puede necesitar muchas otras cosas, pero darle honra a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, ejemplificado en la vida del Señor Jesús, es una conducta tal de paciencia y tolerancia, aunque su mamá esté equivocada. Mire, cuando nosotros somos niños, nuestros padres son nuestros ídolos, ¿no es cierto? Son nuestros ídolos. En aquel tiempo, cuando mi papá era policía, cuando en aquel tiempo los policías eran buenos, yo soñaba con ser policía. Yo soñaba con ser policía. Después, mi papá ya no fue policía. Yo soñaba ser chofer. Mi papá se dedicó nada más a ser chofer. Yo quería ser chofer. Era mi héroe, mi papá. Lo fue siempre, después en otros aspectos, pero lo fue siempre. Pero cuando uno es niño, ¿no es cierto que el papá es el héroe? Son nuestros ídolos. Y pensamos que nuestros padres son perfectos. Pero llegan momentos en la vida en que nos damos cuenta que ellos también cometen errores. Y me acuerdo, mis amados hermanos, en la escuela, yo me acuerdo, o sea, Kevin, yo nunca tuve que preocuparme porque no entendía algo en la escuela. Mi mamá siempre me explicaba, siempre me ayudaba, siempre. Yo llegaba y, mamá, no entendí, tengo esta tarea y no entendí. Mi mamá me explicaba, era mi héroe, me solucionaba todos mis problemas. Yo tenía en quién apoyarme, era mi héroe, mi mamá. Pero uno va creciendo y llegan momentos en la vida en que nos damos cuenta que ellos, pues sí, eran nuestros héroes cuando estábamos chicos, pero nos empezamos a dar cuenta que cometen errores. Y Jesús, sin embargo, nos da un maravilloso ejemplo positivo de cómo responder en ese tipo de circunstancias. El Señor Jesucristo esperó pacientemente y desarrolló otras relaciones sabiendo que al final de cuentas la verdad triunfaría, la verdad ganaría. Después de la muerte, usted recordará en la Escritura dice, después de la resurrección del Señor Jesús, leemos que María y sus hermanos estaban presentes en el principio de la iglesia primitiva. Jóvenes, no permitan que las opciones equivocadas de su madre, no lo permitan, les priven de hacer lo que es correcto. Sean lo más tolerantes y pacientes que sea posible, aunque su mamá esté equivocada, sabiendo que la verdad finalmente triunfará. La verdad siempre ganará. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, mis amados hermanos, en la vida de Jesús respecto al cumplimiento del quinto mandamiento? Nos enseña que honrar debe ser demostrado mediante cuidado y provisión cuando esté en necesidad. Quiero invitarle a que por favor dirija su vista al Evangelio de San Juan en el capítulo 19. Voy a permitirme leer estos versículos iniciando en el versículo 25. Este es otro maravilloso ejemplo en la vida del Señor Jesús que nos enseña cómo debemos mostrar
ese honor, esa honra. Ya no es el Jesús adolescente, ya no es el Jesús que creció y ahora inicia su ministerio. Ya es el Jesús que tiene más de 33 años, cuando va a cumplir en la cruz del Calvario la tarea que el Padre le dio que hiciera. Y en ese momento nos entrega una hermosa enseñanza de cómo honrar a la madre. Y dice el versículo 25, ahora cuando el Señor Jesús ha ido a la cruz del Calvario para entregar su vida, para pagar el precio de nuestros pecados, hasta el último momento toma entonces responsabilidad como hijo, el Hijo, el Eterno, el que descendió del cielo, el que tomó forma de siervo, el que se hizo semejante a nosotros, el Verbo que se encarnó. Entonces vino el Eterno a prorrumpir en nuestro tiempo, en la historia de la humanidad, habiéndose encarnado. Y para encarnar, Dios utilizó a una mujer, de la cual la Biblia dice, y todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Así es de que nace bajo el vientre virginal de una mujer judía llamada María. Pero en esa responsabilidad que él tiene, porque el Señor Jesucristo es 100% Dios, y el Señor Jesucristo fue 100% hombre, se humanó, se encarnó. Por eso nosotros a diferencia del pueblo judío, que está esperanzado en que los sacerdotes año tras año presenten sacrificio para pagar el precio de sus pecados y presenten ofrendas por los pecados del pueblo y ofrendas para pagar el precio del pecado de ellos mismos. Por eso, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras tentaciones, de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, porque Él se hizo hombre, Él se hizo carne, 100% Dios, 100% hombre. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y ayuda para el oportuno socorro. Ese Verbo eterno que tomó forma de hombre, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y dice el escritor sagrado, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad, lo que contemplaron nuestros ojos tocante al Verbo. Y esto es lo que escriben, lo que ellos vieron del Señor Jesús. Cuando Él está en la cruz, entonces, como hombre, va a cumplir con una responsabilidad sagrada, porque este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. Entonces lo hacemos para agradar a Dios. ¿Cómo agradaremos? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en la vida de Jesús respecto al cumplimiento del quinto mandamiento? Nos enseña que honrar debe ser demostrado mediante el cuidado y la provisión cuando ellos están en necesidad. El Señor Jesucristo nos muestra otra manera de cómo honrar a nuestra madre. Es estando seguros que ella tenga cuidado y provisión cuando está en necesidad. Mire, ya hasta cerré mi Biblia y les prometí que les iba a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 25 al versículo 27.
estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Ya no es el Jesús de los 12 años, no es el Jesús de los 30 años, es el Jesús al final de su ministerio. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora, yo quiero que por favor lea conmigo en alta voz lo que viene a continuación en este versículo. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús ya no está. Ha sido crucificado. Ha ido al sepulcro. Dicen los eruditos bíblicos que para entonces José ya no vivía. ¿Quién iba a tomar cuidado de María? Jesús era el primogénito, era el mayor, y la responsabilidad de todo judío era velar por el bienestar de sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús nos muestra otra manera de cómo honrar a nuestra madre. Es estando seguros entonces que ellos tengan cuidado y provisión cuando están en necesidad. Yo quiero decirle que honrar es la misma palabra que la Biblia utiliza para designar el salario de los pastores, cuando dice: los que trabajan en predicar y en enseñar sean dignos de doble honor. Esa palabra honor entonces tiene que ver con este primer mandamiento con promesa, de honrar al padre y a la madre. Jesús dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pero dice, ustedes, le reprochó a los judíos, han invalidado el mandamiento de Dios, porque ustedes dicen: todo esto que yo tengo es mi ofrenda a Dios, es corbán, no era cualquier ofrenda. Dentro del sistema de ofrendas en el pueblo de Israel había una ofrenda que se llamaba el corbán, y esa ofrenda era diferente a las demás ofrendas. El corbán, amados hermanos, se lo voy a ilustrar. Es como, y dice: todo esto que yo tengo es mi ofrenda a Dios y no te puedo ayudar, mamá, ¿sí? No te puedo ayudar, papá, no te puedo honrar porque no tengo, porque esto ya se lo entregué a Dios. Es corbán. El corbán era una ofrenda que se le entregaba a Dios, pero yo la sigo usando hasta que me muera. Es decir, esta casa yo se la entrego a Dios. No te puedo recibir en mi casa, mamá y papá, porque yo ya se la entregué a Dios. Es corbán. Pero yo sigo viviendo en ella hasta que yo me muera. Eso era la diferencia entre las ofrendas. El corbán, el ofrendante lo seguía conservando y lo seguía usando hasta que se muriera. Así es de que ustedes han invalidado la ley. Ustedes han invalidado la ley, porque la ley dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, pero ustedes la han invalidado diciendo: discúlpame, mamá y papá, no te puedo honrar porque todo esto que tengo es mi ofrenda a Dios, es corbán. Yo tengo un carro, entonces yo se lo ofrezco a Dios, es de Dios, es mi ofrenda a Dios, es corbán. Pero en ese carro yo lo sigo usando todos los días de la semana y voy a donde yo quiero. Dentro de ello, mientras le sirvo a Dios, pero otras veces no tanto sirviéndole a Dios. Pero discúlpame, mamá y papá, yo no puedo prestarte mi carro porque yo se lo entregué a Dios, no es mío, es de Dios. ¿Usted se da cuenta para dónde voy? Ojalá y no se dé cuenta para dónde yo voy. Pero quiera Dios que usted se dé cuenta para dónde es que Dios quiere que usted vaya.
quiera Dios que usted se dé cuenta para dónde Él quiere que usted vaya. Honrar significa precisamente eso: ayudar, sustentar, proveer. Cuando dice que los ancianos sean dignos de doble honor, en el contexto de la palabra dice: y no pondrás bozal al buey que trilla, porque digno es el obrero de su salario. O sea, está hablando de bendiciones materiales. Así es de que ustedes han invalidado la ley. Lo que el Señor Jesucristo hizo aquí, amados hermanos, porque en la cultura judía, el varón mayor era responsable de cuidar por sus padres. Muy probablemente Jesús ya no existía. ¿A quién más le podía confiar aquella sagrada responsabilidad del cuidado de su madre? Él ya no estaría aquí. ¿A quién le podría cuidar? ¿A quién le podría encargar el cuidado de su madre después de su muerte? Está ya en la cruz. De acuerdo con el significado de la palabra honrar. Entonces, parte de honrar a su madre es la de estar seguro que haya provisión material, que haya provisión económica, cuando ella no pueda cuidar de sí misma. Desde aquel día, el discípulo, ¿qué hizo? La recibió en su casa. Tuvo un lugar donde dormir. Tuvo un lugar donde descansar. Tuvo un lugar donde asearse. Tuvo un lugar quien cuidara de ella. Tuvo un lugar donde alimentarse ahí en esa casa. Tuvo un lugar donde alguien cuidara de su vejez. Honrar a nuestra madre y a nuestro padre, amados hermanos, es el primer mandamiento de Dios con promesa. ¿Cómo podemos entonces nosotros traducir esto a nuestro contexto? Si queremos honrar a Dios, estamos honrando a las madres. Es Día de la Madre, va a ser Día de la Madre, una celebración. Pero su mamá no necesita un sartén ni una plancha. Su mamá necesita estar segura que cuando llegue a la ancianidad, si el Señor le permite llegar a esa largura de días, sepa que tiene un joven que ahorita está creciendo en la iglesia y que sabe su responsabilidad cristiana y que está consciente por convicción que su responsabilidad es darle honra a su madre todos los días de su vida. Y que si acaso ella llega a una situación en la que necesita de ayuda, sabe que tiene un hijo cristiano, una hija cristiana, que han crecido en el temor de Dios y que están dispuestos a honrar a Dios y a darle honra también a su madre. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Este día, el Día de la Madre, hermano, hermana, descuelgue el teléfono si no tiene aquí a su mamá cerca de la ciudad. Descuelgue el teléfono. Y no se preocupe cuántos minutos se consume su tiempo aire. Dele un tiempo a su mamá y platique con ella. Ore con ella. Dígale cuánto le ama. Y dígale cuánto le ama. También diciéndole: mamá, te envié esta ofrenda. Mamá, te envié este regalo. Mamá, puedes ir al telégrafo o puedes ir a, ¿cómo se llama? A Coppel, Electra. A ver, hermana, dígale a sus hijos. Coppel, Electra, ahí pueden hacer los depósitos. En Coppel y en Electra ahí pueden ir a hacer los depósitos, hermanos. Eso significa honrar. Honre a su madre. Dile: mamá, esto que te estoy enviando es porque te quiero honrar. No compres una plancha, no compres un sartén. Mamá, compra lo que tú necesitas para ti. Para ti. Disfrútalo tú, mamá. Disfrútalo tú, mamá. Es para ti. Bien,
Y todo el pueblo de Dios dice amén. Entonces, mis amados hermanos, de acuerdo con el significado de la palabra honrar, entonces parte de honrar a tu madre es la de estar seguro que haya provisión material, económica, cuando ella no pueda cuidar por sí misma. Cuando llegue a la vejez, cuando las fuerzas físicas escaseen, hónrela, tome cuidado de las necesidades materiales, económicas, las necesidades físicas, las necesidades afectivas, las necesidades espirituales. Esto puede significar que las necesidades de sus padres estén cubiertas cuando usted muera. Puede significar un cuidado amoroso cuando su salud o sus facultades mentales comienzan a decaer. Deles atención. No importa que su mamá le repita una y otra vez las mismas historias, pase el tiempo con ella y escúchela. Tiene necesidad. Dele tiempo. Abra su corazón. Comparta esos momentos mientras la tiene todavía aquí. En Levíticos capítulo 19, versículo número 32 dice: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, respeta a los ancianos. Conclusión: honra a tu madre hoy y siempre, no solo porque es el 10 de mayo. Ella se lo merece. Y Dios lo espera. Honra a tu madre para que te vaya bien. Dios lo espera. Esta es una manera de adorar a Dios. Esta es una manera de adorar al Señor Jesucristo. Haga ese compromiso este día. Una familia comprometida con Dios, con su iglesia y consigo misma será una familia siempre bendecida. Campamento de Dios es un lugar de bendición para su familia. Que Dios nos ayude a hacer bendición a otros. Señor Jesús.